Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bárbaro, Polo como siempre, sí, él es el único que me hace porra a mí. Buenos días, iglesia, bueno, mi nombre es Lucho Santa Fe, para que los que ya se lo aprendieran desde el domingo pasado, ahora todo el mundo cuando sepa, Lucho, Luchito, vamos a tomar un café, algo así. Bueno, esta mañana tengo la oportunidad una vez más de presentar la palabra de Dios y es un privilegio para mí siempre. Y quiero empezar con una historia una vez más, una historia que me pasó, bueno, nos pasó a mi esposa y a mí hace exactamente aproximadamente unos 15 años atrás. Eso fue marzo del año 2008, finales de marzo más o menos. eh, de ese año fue la primera vez que mi esposa y yo llegamos aquí a Christ Fellowship. Ya casi 15 años y medio, ya casi para 16 años, pero llegamos ahí esa vez. Esa fue la primera vez que llegamos. Si no estoy mal, recuerdo que la iglesia se acaba de mover del salón 170 al gimnasio. Ustedes si ya han escuchado esa historia, el gimnasio es lo que ahorita se conoce como el área de los niños y todo eso. Ahí había un lugar grande, tenían un gimnasio y ahí nos reuníamos en español. Y bueno, llegamos ahí con mi esposa hace 2008, marzo del 2008. Nunca se me olvida ese día, ¿por qué? Porque yo como buen cristiano saqué mi traje bien reluciente del estante, corbata, y me lo puse ese domingo, saqué mi Biblia Reina Valera 60, me la puse aquí. Llegué a la reunión y cuando empiezo a mirar a todos como que, wow, ¿esto qué es aquí? Ningún ujier usaba corbata, ningún ujier estaba vestido, todo el mundo estaba como que de una manera diferente a lo que yo estaba acostumbrado a vestirme. Entonces te imaginarás mi sorpresa cuando yo llegué y dije, wow, ¿qué pasa acá? Nadie de la alabanza usaba corbata y traje, y adivinen qué, ni siquiera el pastor Jaime usaba corbata. Y dije, ay, ¿qué pasó? No, ¿por qué? Para serte honesto, yo me sentía como mosco en leche. Yo dije, como que no, este no es el lugar para mí. Pero la realidad es que me encantó la música, la predicación de la palabra y en especial la gente que había en ese momento, la gente que todavía está aquí, muchas de las amistades que tenemos de hace tantos años, que han perdurado por estos años. Para mi esposa y para mí esta iglesia cuando llegamos era algo revolucionario, era algo diferente, nunca hemos experimentado lo que experimentamos aquí. Levantar las manos para adorar a Dios con pasión, con nuestras emociones, eso era algo nuevo para nosotros. Tener la libertad de venir a una iglesia sin la corbata que a veces me apretaba tanto. Eso también era revolucionario para nosotros de donde veníamos. Y no es que, quiero aclarar, no es que esté mal que nos vistamos así para venir a la iglesia, para nada, está bien, o de la manera que tú te vistes, está bien, ¿no? Siempre y cuando sea decoroso, no es un requisito venir de ciertas maneras. Pero siendo honestos, mira a tu alrededor, a la derecha y a la izquierda, mira a tu vecino. ¿Cuántos hay con corbata y traje? A ver, dime. Pocos, ¿cierto? Es más, tengo que ser honesto, por algunos años más luché todavía con el hecho de ver gente en pantaloneta y gorra en la iglesia, hasta que entendí que estamos a 109, 110 grados y dije, ok, es el calor de Texas, está bien que vengan así, ¿cierto? Es lógico. Pero muchas veces, repito, no es que esté mal, pero muchas veces usamos ese tipo de cosas y la vestimenta como tradiciones. El problema es cuando lo elevamos a una tradición. El problema es cuando la forma de vestir empieza a convertirse en una regla para cómo ir a la iglesia. Cuando te exigen, ok, tienes que servir y ponerte cierta vestimenta, tienes que estar en traje, si no, no puedes servir, no puedes ser mujer si no vienes así, no puedes hacer eso y se empiezan a volver reglas como si estuvieran escritas en la Biblia. Es lo que pasa en algunos sitios todavía, para ser honestos. Se ha convertido en una norma y regla y entonces si no te vistes de cierta manera o tienes ciertas prácticas, pues no te permiten entrar, no te permiten adorar, no te permiten tener libertad de poder adorar en la iglesia. Pasa.
elevamos a veces nuestras tradiciones a un nivel y lo ponemos a par con la palabra de Dios. Y es precisamente lo que el texto del día de hoy nos va a hablar Jesús. El pasaje de hoy, Jesús nos va a enseñar acerca de esta actitud. Y como vamos a ver hoy, Jesús va a confrontar a los líderes religiosos de la época que sufrían con un síndrome similar al mío. Poner las tradiciones por encima de la palabra de Dios, haciendo las cosas externas una regla para la espiritualidad. Pero Jesús nos va a enseñar en el capítulo de hoy que lo espiritual tiene que ver más con las cosas internas y no tanto con las cosas externas que hacemos. O sea, tienen que ver más con las cosas del corazón, lo que viene adentro de nosotros. Y por eso el título del mensaje, Asuntos del Corazón. Lo externo versus lo interno. Asuntos del corazón, lo externo versus lo interno. Ahora quiero que me acompañen a leer el pasaje de hoy, lo que dice Jesús. Vamos a leerlo. Si tienes su Biblia puedes sacarla, si no puedes también usar tu teléfono, iPad, y si no va a estar ahí en la pantalla. Pues mira lo que dice Jesús en Mateo. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandatos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a su padre, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús le contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminarán. Y este pasaje nos dice en el versículo 1 que los fariseos y maestros de la ley o los escribas llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y sabes, ellos hicieron un recorrido bastante largo de días de camino para llegar a donde estaba Jesús. Jesús estaba en la región de Galilea y cuando miras el mapa de Israel, ves que está así como estirado. Jerusalén está en la parte del sur, Galilea está un poco más arriba en el norte. Un fariseo, el viaje de Jerusalén a Galilea, tenían que pasar por Samaria y tenían que andar varios días. Así que Jesús estaba en Galilea haciendo ministerio y estos religiosos estaban buscando, no sé, por todos lados a Jesús. Llegaron allá hasta donde él estaba. Los últimos versículos del capítulo 14 nos indican que Jesús había acabado de caminar en el agua y se había encontrado con sus discípulos. ¿Cierto? Ellos estaban haciendo milagros y señales ahí. Jesús estaba ocupado. Después de un momento le dice a sus discípulos, ok,
tengo que pasar un tiempo a solas, tengo que estar a solas. Les dice a sus discípulos, vayan, y ellos se fueron, dice la palabra que se fueron al lago de Galilea, y ahí estaban en su barca. Jesús, de un momento a otro, de repente, llega caminando en el agua. Cuando Pedro lo ve desde lejos, le dice, Jesús, si eres tú, dame que vaya donde tú estás. Jesús que le dice, ven. Y la palabra dice que Pedro entró en el agua y empezó a caminar en el agua. Pero un momento entró el viento y empezó a hacer como mala tempestad y Pedro se asustó y que se cayó. Jesús lo rescata de una mano y después de que lo rescata, dice el texto que ellos se movieron, llegaron a una ciudad que se llama Genesaret. Estaban ahí en la Galilea, todo esto que había pasado, llegaron ahí a esa ciudad y en esa ciudad dice que los habitantes de aquel lugar lo reconocieron y divulgaron rápidamente la noticia de que Jesús estaba ahí. Y muchos llegaron para siquiera tocar el borde de su manto para ser sanados. O sea que Jesús, como ya era popular, como vimos, ya le ha hecho milagros, ya lo conocen, ya ha estado haciendo revolución. Pasa este episodio, llegan a esta ciudad y ahí estaba todo el mundo queriendo tocar a Jesús, queriendo tocar su manto, queriendo que lo sanaran. Estaban todos reconociendo quién era Jesús. Y en este escenario, en este momento donde está toda la multitud y está habiendo este tipo de cosas, llegan los religiosos y hacen una pregunta. Esta pregunta un poco en particular, ¿no? Un poco irrelevante al momento. Los fariseos y los escribas hacen una pregunta que si lo miramos desde el punto de vista correcto, nos damos cuenta de que esta pregunta no tenía nada que ver con el momento, era algo irrelevante a la situación, tratando a lo mejor de mostrar que las cosas externas y las cosas que ellos hacían eran a lo mejor también importantes como las sanaciones que estaba haciendo Jesús. Estaban queriendo buscar un momento ideal para cuestionar y para mostrar lo que ellos también sabían. Y aquí es donde ellos hacen la siguiente pregunta. De Mateo 15, 1 al 2 dice: en ese momento, en este escenario, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y miren lo que preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Estos dos grupos religiosos estaban cuestionando a Jesús acerca de tradiciones. Y las tradiciones en el original quiere decir pasar de mano a mano, de una mano a la otra. Es como cuando la abuelita le pasó la receta a la mamá y la mamá después se la pasó a la hija. Y entonces hacer el pastel de manzana o de zanahoria o lo que sea se convirtió en una tradición familiar. Era algo que se pasaba de familia en familia, de mano en mano, así dicen. Hay un comentarista, Samuel Pérez Millos, lo pone de esta manera. Dice que estas tradiciones eran el conjunto de sentencias, enseñanzas y decisiones de los rabinos. Eran ellos los que hacían esto. Con el pasar de los años y de los siglos, formaron un cúmulo inmenso de prescripciones minuciosas, ridículas a veces, las cuales no solo se equiparaban a la misma ley, sino que frecuentemente se les juzgaba superiores. Eso quiere decir que estas tradiciones que se habían pasado de mano en mano, los rabís y los grupos religiosos, ahora ya estaban siendo más fuertes y las ponían más arriba que la misma palabra de Dios. Esto de lavarse las manos era algo más ceremonial que se usó en el Antiguo Testamento con los sacerdotes y ahí en adelante. De lavarse las manos lo han instituido como una norma para todo judío, que antes de comer tenían que lavarse las manos. Entonces si iban a comer pan se lavaban las manos. Incluso habían unos que no solamente tenían que lavar las manos antes de comer, pero entre comidas. Si vas a tomar, primero se lavan las manos para coger el pan, después se lavan las manos para tomar el resto de la comida. Y se ha vuelto algo totalmente salido de contexto. Ellos eran extremadamente celosos y buscaban simplemente que se cumpliera al pie de la letra. El problema es aquí, el que tiene Jesús ahí precisamente, el que nos va a decir que estas tradiciones no se pueden poner por encima de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Mira lo que dice Jesús. Jesús expone el problema al hacerlo y lo hace de una manera muy, muy épica, digo yo. Él les hace una pregunta más épica. Miren lo que dice en el versículo 3.
Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, y ahí sigue. Pero en estos primeros versículos vemos que hay dos tradiciones de los antiguos. La primera tradición que la menciona los escribas, dice que lavarse las manos antes de comer. Un ritual que algo que han convertido en ritual, que era más algo higiénico. Algo para, pues nos lavamos las manos ¿para qué? Para tenerlas limpias antes de comer, ¿cierto? La segunda tradición que menciona Jesús es algo que ellos decían se llama corbán. Y esa tradición tenía que ver con la acción de dedicar posesiones y dinero al templo. Y era algo que hacían según los rabinos ya habían indicado, lo que ellos habían interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, por ejemplo, si yo tengo cierta cantidad de dinero en mi banco y tengo mi casa y etcétera, entonces yo cojo esas posiciones y digo: ok, esto lo voy a dedicar al Señor. Esto ahora es para Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al dedicar estas cosas a Dios, cuando los papás o los padres ellos tenían necesidad, ellos decían: no, esto es corbán. Esto yo ya lo dediqué a Dios. Así que, papi, ¿sabes qué? Lo siento. Si no tienes con qué pagar la renta, si no tienes que comer, lo siento, papá, yo no te puedo ayudar. Yo ya dediqué esto al Señor. Esto ya lo dediqué a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Dice la palabra de Dios que en conclusión los religiosos anulaban el mandamiento de honrar a los padres. ¿Por qué? Porque para ellos era fácil zafarse de la obligación de ayudar a sus papás, lo que exigía realmente la ley, un mandamiento con promesa. Aparte de eso, porque era fácil decir por su tradición de corbán, de mi casa, mis posiciones, mi tiempo. Sabes que ya se lo dediqué a Dios, papi. Yo ya no te puedo ayudar. Lo siento, arréglatelas tú como puedas. Pero es fácil librarse de esa responsabilidad. Pero la palabra de Dios está diciendo algo totalmente distinto. Podemos darnos cuenta aquí realmente las intenciones de los religiosos. Ellos no quieren agradar a Dios. Si así fuera, ¿por qué entonces no ayudar a sus padres? Si la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Palabras claras en eso. Y estudiando eso un poco más a fondo, para los judíos, honrar a los padres no es solamente no faltarles al respeto, no es solamente hablarles bonito y tratarlos bien. Va un poco más allá. Mira lo que dice algo acerca de eso. Dice que el hijo está obligado a alimentar a su padre o a su madre, a darle de beber, a vestirlo, a protegerlo, a recibirlo, a acompañarlo, a lavarle el rostro, a lavarle las manos, a lavarle los pies si fuera necesario. En otras palabras, cuando nuestros padres ya no estén en condiciones de hacer las cosas por sí mismos o estén pasando necesidad, nuestra responsabilidad es que ayudarlos, velar por ellos. Y esto se puede ver en muchas maneras ahora en esta época. Pero ese no es el punto que yo quiero enfocarme aquí. Quería simplemente hacer la connotación porque es importante. Pero el asunto aquí en cuestión es que estos religiosos no querían sencillamente agradar a Dios. Y un punto que está haciendo aquí Jesús, y aquí quiero que miren el primer punto, que muchas veces las cosas externas o lo externo puede disfrazar lo interno. Lo externo, las cosas que hacemos externamente pueden disfrazar realmente lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo lo externo puede disfrazar lo interno? Bueno, hay varias formas en que puede pasar. Una de ellas puede ser una idolatría disfrazada. Muchas veces podemos idolatrar o armarnos ídolos de lo que hacemos y dejar a un lado el por qué y para quién lo hacemos. Podemos hacer un ídolo de todas las cosas que hacemos y no darnos cuenta y olvidarnos de para qué y para quién lo hacemos. Y es que los ídolos pueden hacernos perder el enfoque. Pasa especialmente cuando estamos involucrados en las cosas espirituales, en las cosas de la iglesia, o donde tenemos la oportunidad de ayudar a otros.
Y es que nos podemos apasionar tanto, nos podemos enfocar tanto en las cosas al punto de confundir y pensar que por lo mucho que hacemos o las cosas que realmente estamos produciendo son más importantes que lo que realmente tenemos internamente en nuestro corazón. Y volvemos unidos lo que hacemos y se nos olvida que internamente ahí es donde viene Jesús, ahí es donde realmente le importa al Padre. Y volvemos las cosas ídolos en vez de mirar lo que hay en nuestro interior. Vuelvo a mi historia. Muchas veces yo me encontraba pensando en qué traje me iba a poner, qué corbata más linda, rosada, anaranjada, cuál me sale mejor, los zapatos más brillantes. Porque era más relevante estar bien presentado y estar más aceptable a los demás que lo mismo que estábamos haciendo. Puede también pasarnos incluso aquí en la iglesia. ¿Cómo podemos también pensar que lo externo o lo externo puede disfrazar lo interno? Cuando nos tenemos una espiritualidad mal enfocada. Podemos perder nuestro enfoque en que la experiencia externa, lo más importante es estar aquí con las mejores luces y las mejores cosas en tecnología y la mejor música y alabanza. Y podemos estar en tantos eventos y en tantas cosas. Pero ¿y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu interior? Porque esas son solo cosas externas que hacemos. Estas son solo cosas que sí nos ayudan a alabar a Dios, pero son solamente cosas externas. Pero ¿cómo está lo interno? Nuestro corazón. Es a donde tenemos que hacernos la pregunta. Ve que todo lo que hacemos y recibimos, wow, qué bien lo hacemos. Pero a lo mejor no permitimos que llegue aquí, a lo más profundo de nuestro corazón. Otra cosa que podemos hacer que puede disfrazar, que lo externo puede disfrazar lo interno, es que es falta de espiritualidad. Sencillamente no entendemos lo que estamos haciendo, no vemos que esto es algo espiritual, sino que se volvió simplemente un ritual. Yo te hago una pregunta: ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Porque tus amigos vienen? ¿Porque mi familia, los que conozco, vienen? ¿Porque es importante ir y de vez en cuando me acuerdo que hay una iglesia y quiero ir? Eso es externo. Pero ¿y lo interno? ¿Y lo que hay aquí? ¿Dónde queda? Podemos disfrazarlo de muchas maneras. Esto le pasaba a los líderes religiosos si lo externo estaba disfrazando realmente lo que pasaba en su interior, en sus corazones. Por eso Jesús les dice lo siguiente en el versículo 7, dice: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y la palabra hipócritas, esa es una palabra muy fuerte, que si ustedes lo miran, Jesús la menciona 15 veces en Mateo. No era muy común que la gente le dijera a otro hipócrita. Y esta palabra viene de la raíz de ponerse una máscara, de actuar. Dice: alguien que se ponía una máscara para actuar, para simular un papel, denota un engañador. Algo lo hacían en la época de los griegos y los romanos en el cine, en el teatro. Se ponían máscaras y simulaban papeles y actuaban. Cuando Jesús les dice hipócrita, le dice: ustedes solamente están actuando, ustedes solamente están haciendo aquí un papel, ustedes están haciendo algo externo, pero quítate tu máscara para ver realmente tu interior. Quítate tu máscara para ver realmente tu interior. Cabe notar aquí en este pasaje que Jesús era el único que podía ver realmente el corazón de ellos y sabía las verdaderas intenciones de los líderes religiosos. Nadie más podía, solamente Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Nadie más, ni la multitud, ni los discípulos, nadie. Así que Jesús les da en el punto, en el clavo. Ellos eran muy buenos actores, externamente muy espirituales por guardar sus tradiciones, pero lo interno realmente revelaba quiénes eran ellos. Y nosotros también podemos ponernos muchas veces máscaras, ser hipócritas. Estas máscaras pueden hacernos parecer que somos muy espirituales y que somos muy buenas personas, pero eso realmente no demuestra qué hay en mi interior.
Yo puedo aquí hoy estar predicando este mensaje y mostrar una apariencia de piedad, pero tú no sabes lo que pasó ayer en mi casa, o qué pasó esta semana y qué estuve luchando yo en mi corazón. Y podemos hacer infinidad de cosas y mostrar que hay apariencia de piedad, pero ¿y tu corazón dónde está? ¿Cómo está el interior? Y ese es el punto que está haciendo aquí Jesús. Aquí vamos al segundo punto, dice, lo externo no revela las áreas de tu vida que debes cambiar. Las cosas externas no revelan las áreas de nuestra vida que debemos cambiar. Las prácticas y tradiciones y todas esas que hacemos simplemente demuestran que hay ceguera a veces espiritual. Para los líderes religiosos, el momento de hacer las prácticas y las tradiciones era lo que realmente ellos consideraban como espiritual. Estamos cumpliendo algo, estamos haciendo algo, estamos siendo espirituales. Pero ellos no podían ver más allá realmente las verdades de Dios, no podían reconocer a Dios, no pudieron reconocer a Jesús. No lo pudieron reconocer como Mesías en todo lo que estaba pasando. Y Jesús sabe que las cosas externas que hacemos no revelan realmente lo espiritualmente que somos y lo que necesitamos cambiar. Podemos disfrazar las cosas, disfrazar nuestros pecados, disfrazar lo que realmente somos con cosas externas y con apariencias. Pero ¿y el corazón? ¿Dónde está? Lo interior, ¿dónde está? Y Jesús dice lo siguiente, mira Mateo 15:10. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Y aquí Jesús empieza a atacar el tema de raíz. Les dice a las multitudes, ustedes no se contaminan por lavarse las manos o incluso por comer ciertos alimentos, etcétera. Eso es irrelevante, lavarse o no lavarse las manos, comer o no comer, eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es la pregunta del versículo 1 de los líderes religiosos? Jesús está dando a entender aquí que las tradiciones externas y el no cumplirlas no tienen nada que ver con la vida espiritual. Lo que realmente importa es lo interno, lo que sale de nuestra boca, de tu interior. Eso es realmente lo que contamina. Porque ¿de dónde mana la vida? Del corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos y las malas intenciones? Del corazón. ¿Cómo nos contaminamos? No por lo que comamos o no comamos, o porque no nos lavemos las manos, o porque hagamos cosas externas o no las hagamos. Eso es irrelevante. Es lo que hay aquí en el corazón. Eso realmente es lo que muestra qué tenemos que trabajar, qué cosas tenemos que trabajar. Interesante ver a los discípulos, y me gustó mucho que le preguntan, Pedro, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos lo que acabas de decir? Es evidente que los discípulos tenían respeto y admiración por los fariseos y los escribas. Si no fuera así, ¿por qué se preocupan si se ofendieron o no se ofendieron? Obviamente los han escuchado toda su vida, los ven como líderes espirituales, líderes religiosos. Pero Jesús les dice algo, la Nueva Versión Internacional dice, déjenlos, no les hagan caso, porque son ciegos guiando a otros ciegos y los dos caerán en la zanja. Eso se puede aplicar a nosotros también. Cuidado a quién sigues, cuidado a quienes vemos, cuidado a quienes escuchamos, a quienes ponemos para escuchar, qué mensajes vemos, porque puede que a lo mejor sigamos y escuchemos personas equivocadas. Escudriña aún lo que decimos aquí, lo que yo hablo aquí, lo que hablamos aquí, escudriñalo. Dime, ¿es cierto o no es cierto? No te conformes simplemente con lo que escuchas, porque cuidado a quién sigues, porque puedes seguir a lo mejor a alguien que no tiene la vista clara. Pero siguiendo con el tema, el punto número 13 es el siguiente. Lo interno sí revela las áreas de tu vida que, ponle cuidado, has cambiado, estás cambiando o necesitas cambiar. Lo interno, lo que hay aquí en el corazón, sí revela
las áreas de tu vida que has cambiado, estás cambiando o necesitas cambiar. Es un asunto del corazón, un asunto interno. Mira lo que dice Mateo 15, versículo 15, dice: entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Baja por aquí, ni siquiera está cerca del corazón, simplemente baja y sale. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los va a contaminar. Eso es relevante. Los últimos versículos son tan claros y fuertes que tenemos que analizarlos detenidamente. Es que los discípulos todavía no entendían tampoco esto. Ellos, como mencioné, habían escuchado enseñanzas y tenían ciertos tapujos y ciertas cosas que ya les habían enseñado de antes. Pero acá Jesús les explica una gran verdad. Las prácticas externas y todo lo que hacen, cada práctica espiritual, no sirve para nada. Todas esas tradiciones no sirven para nada. Comer sin lavarse las manos no contamina, solamente una práctica religiosa. Pero tus palabras, lo que tú dices, lo que proviene del corazón, eso sí contamina. Porque ¿de dónde salen las cosas malas? Del corazón. ¿De dónde salen las cosas pecaminosas? Las cosas que contaminan al ser humano, del corazón, de nuestro interior. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, o incluso como seres humanos, podemos saber dónde nos encontramos espiritualmente hablando al examinar nuestro corazón. Mencioné ahorita al principio, lo interno sí revela las áreas de tu vida que has cambiado, estás cambiando o necesitas cambiar. Eso sí revela esas áreas. Nosotros como seres humanos nos podemos poner máscaras para aparentar cosas que no somos, pero eso realmente no revela nuestro interior. Podemos tener tradiciones en la iglesia y podemos hacer y deshacer y podemos a veces entrar en ese círculo y encerrarnos en el círculo de hacer y hacer y yo hago y yo ayudo y yo más y yo dirijo y yo estoy aquí. Más cerca todavía, puedes decir, ok, yo estoy en este grupo de vida, yo estoy en este grupo de hombres, yo estoy en este grupo de mujeres. Yo me la paso los 5 días de la semana aquí en la iglesia y también vengo los domingos. Pero ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior? Porque esas son solamente cosas externas que hacemos para mostrar que tenemos amor por Dios. Pero muchas veces lo externo puede disfrazar lo interno. No por lo mucho que hagamos y lo mucho que estemos aquí y lo mucho que estés involucrado, revela quién eres tú y qué necesitas cambiar. ¿Necesitas cambiar algo en tu corazón, en tu vida? A lo mejor tú nunca estás involucrado en la iglesia y es la primera vez que vienes acá o apenas estás asistiendo. Porque te invitaron, pero también puedes aplicar esto. ¿Por qué estás aquí? ¿Que te invitaron? ¿Porque simplemente vienen todos y yo quiero venir? ¿O porque tú quieres indagar en tu interior, en tu corazón y mirar dónde tienes que cambiar, dónde hay luchas y pecados disfrazados, dónde hay cosas que tienes que dejar a los pies de Dios? Todas las demás cosas son irrelevantes. Porque ¿sabes qué busca Jesús? Jesús no busca cuánto sirves, cuánto hacemos, cuánto podemos alcanzar. El pasaje nos dice que Jesús busca nuestro interior, nuestro corazón. Y Él quiere trabajar en él. Lo interno es lo que sale de nuestro corazón y simplemente muestra la necesidad que tenemos de Jesús. Tu corazón solamente muestra la necesidad que tienes de Jesús. Yo quiero dejarte con ese último pensamiento. Lo externo puede disfrazar lo interno, pero a Dios le importa más lo interno, lo que sale de tu corazón. Es un asunto del corazón solamente. Lo externo puede disfrazar lo interno,
pero a Dios le importa lo interno. Lo que sale de tu corazón es un asunto del corazón. Oremos. Padre, gracias Dios por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Padre. Porque nos has hablado, nos has amado, nos has arguido, Señor. Has trabajado en mi corazón, Señor. Y sé que has hablado también a mis hermanos y amigos, Señor. Te pido que nos sigas hablando, que ahorita a través de esa canción, Señor, podamos pensar en ti, pensar en las áreas que tenemos que dejar, que tenemos que trabajar, Padre, que pensemos en qué tenemos que hacer mejor para poderte servir mejor, para poderte amar mejor, para poder ser más como tu Hijo Jesús, Padre. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre.